boat, where you can stand and take pictures without blocking anyone's view or risking anyone's safety. Here on the second floor, we do have the first window on either side of the bar available, as well as downstairs, the front end of the boat, which is the bow, open air, seating, really wonderful pictures in the bow area, as well as the back end of the boat on the first floor. Para el anuncio oficial de seguridad está licenciado por la guardacostas de los Estados Unidos. Tenemos más de 150 chalecos salvavidas a bordo de la embarcación en caso de emergencia. Tengan mucho cuidado subir y bajar las escaleras usando pasamanos a todo momento. Baños están localizados en el primer piso, atrás del barco, en el medio de las dos escaleras. La silla de fumar queda en el primer piso, adelante del barco, en el área que se llama la proa. Si tienen hijos con ustedes, por favor mantengan a sus hijos con ustedes a todo momento. Para su seguridad, los hijos no pueden estar solos durante el crucero. También le pedimos que por favor no se paren o tomen fotos encima o alrededor de las escaleras en ningún momento durante el crucero, ya que el barco sí se mueve de lado a lado y se pueden caer por las escaleras. Para la seguridad de todos a bordo, le pedimos que por favor no se paren por las escaleras. Finalmente, si se quieren parar y tomar fotos, siéntense libre de hacerlo. Tienen lugares alrededor de la embarcación a donde se puede parar y tomar fotos sin bloquear la vista a nadie. Aquí en el segundo piso tenemos las primeras ventanas en cada lado de la barra disponible. Y también tienen adelante y atrás de la embarcación en el primer piso disponible para pararse y tomar fotos. Now for the fun part, to start on the tour, on the right, we just left Biscayne Marketplace. Bayside was constructed in the year 1987 by the Rouse Corporation at a cost of $100 million. Para lo divertido, para comenzar, salimos de Bayside en nuestro lado derecho. Bayside fue construido en el año 1987 por la corporación Rouse a costo de $100 millones. Now on the right, we're moving alongside Bayfront Park, which is full of statues and monuments dedicated to pioneers who helped create the city of Miami what it is today. Del lado derecho seguimos por el lado del Parque Bayfront, lleno de estatuas y monumentos dedicados a pioneros que ayudaron a hacer la ciudad de Miami lo que es hoy. On the right we have the saltwater fountain, built in memory of Claude Pepper, who used to be a Florida senator fighting for the rights of the elderly. Del lado derecho encontramos el monumento, la fuente de agua salada, hecho en memoria de Claude Pepper, que era un senador de la Florida luchando por los derechos de los mayores. Now also coming up on the right, you'll find shortly the white yacht known as the Seafair. Now the Seafair is an art gallery on water, both art and jewelry, traveling around the United States. El yate blanco al lado derecho se llama Seafair. Seafair es una galería de arte y joyería en agua visitando los Estados Unidos. Behind the Seafair we have the 4-star Intercontinental Hotel built with the business traveler in mind. The hotel is made out of imported Italian marble on the inside and outside. Detrás del Seafair encontramos el hotel de 4 estrellas, el Intercontinental Hotel, hecho con la empresaria en mente. El hotel es hecho de mármol italiano importado adentro y afuera. Now next to the hotel we have the mouth, the opening to the Miami River. Al lado del hotel encontramos la boca, la entrada del río de Miami. Now the Miami River here on our right is a 5.5-mile long river that runs through the heart of Miami from the Miami International Airport out here to Biscayne Bay. Río de Miami en el lado derecho es un río navegable de 5 millas y media, corriendo desde el aeropuerto de Miami hacia la bahía de Biscayne. At the tall buildings we are seeing on the right is a residential area known as Brickell Key. At the corner of Brickell Key we'll find the first 3 yellow and white buildings known as Tequesta condominiums. Edificios altos en el lado derecho es un área residencial, se le conoce como el Cayo Brickell. Aquí en la esquina encontramos los 3 edificios amarillos y blancos que se llaman condominios Tequesta. And these Tequesta condominiums at the corner are very luxurious. They were named after the Tequesta Indians, who were the first settlers in Miami in charge of giving it its name, which in their language, Miami means sweet water or fresh water. Los condominios Tequesta en la esquina son muy lujosos. Fueron nombrados después de los indios Tequesta, que fueron los primeros pioneros de Miami encargados de darle su nombre. En su idioma, Miami significa agua dulce.
by the Miami Sound Machine owners, famous singers Emilio and Gloria Estefan. Mansión tropical que vamos a encontrar al lado, techo rojo, pertenece a los famosos cantantes Emilio y Gloria Estefan. Now the building we are seeing on the left is their residency. The building on the right is their $4 million recording studio. El edificio al lado izquierdo es a donde viven, el edificio al lado derecho es a donde es su estudio de grabación de música, $4 millones. Now the cream and white modern style mansion next door, White Boat in the Dock, is owned by the Brazilian beauty and TV host for the kids, Xuxa. Mansión en estilo moderna, color crema y blanca, barco blanco en el muelle. Pertenece a la brasilera belleza Xuxa. Now next to Xuxa, we'll find the two lots that were the last two on Star Island until they were recently sold for $7 million each lot. Al lado de Xuxa encontramos los dos pedazos de terreno que eran los últimos en la isla, hasta que se vendieron por $7 millones cada pedazo de terreno. And the $7 million does not include the mansion being built on top. Y los $7 millones no incluyen la mansión que están construyendo encima. Now the next upcoming monster colored mansion, red rooftop, is owned by Ed P. Parker, owner and founder of the Parker Ballpoint Pen. Próxima mansión color mostaza, techo rojo. Pertenece a Eduardo P. Parker, fundador de los bolígrafos Lapiceros Parker. Now if you check your desk or your purse, you might have one of his Parker pens. If you're wondering where your money is going to, here it is, this beautiful mustard-colored mansion. Si busca en su escritorio o su cartera, tal vez tiene uno de sus bolígrafos. Si está pensando dónde va su dinero, aquí está, su linda mansión. Now next door we'll find the white modern mansion that's on sale, can be yours for only $34 million. Only. Mansión blanca moderna al lado está en venta y puede ser suya por solamente $34 millones. Solamente. Next door we'll find the next property, Dome and Dock here in the back, owned by Donald J. Pliner, famous shoe designer for the Stars or Pliner Shoes. Propiedad al lado encontramos las palmeras cubriendo la mansión principal que queda detrás. Propiedad le pertenece a Donald J. Pliner, diseñador de zapatos para los famosos. Now the mansion was originally constructed for the actor Sylvester Stallone, which many of you know him as Rocky Balboa. La mansión originalmente fue construida para el actor Sylvester Stallone, que muchos lo conocen como Rocky Balboa. Cream Color Mansion next door is the oldest, built back in 1924, owned by the French cabaret singer Edith Piaf. Mansión crema que encontramos al lado, esa más vieja en la isla, construida en el año 1924. La mansión le pertenecía antes a la cantante francesa Edith Piaf. Now the extensive red mansion we'll find next door to the singer was owned previously by the famous basketball player Shaquille O'Neal. Mansión roja que encontramos al lado de la cantante pertenecía antes al famoso jugador de baloncesto Shaquille O'Neal. Now Shaq sold his red mansion in June 2009 for $16 million to the supermodel Naomi Campbell's billionaire ex-boyfriend Vladislav Toronin. Shaq vendió su mansión roja en junio de 2009 por $16 millones a la supermodelo Naomi Campbell, a su exnovio millonario Vladislav Toronin. In the next corner we'll find the pink and white mansion that was owned by the actress and beauty of her time, Elizabeth Taylor. Próxima esquina vamos a encontrar la mansión rosada y blanca. Le pertenecía antes a la actriz y belleza de su tiempo, Elizabeth Taylor.
Now, Miss Taylor lived in the pink mansion with the singer Eddie Fisher when they were married. She also had 8 marriages and 7 husbands. Very interesting life. En la mansión rosada ella vivía con el cantante Eddie Fisher cuando están casados. Ella también tuvo 8 matrimonios y 7 maridos. Qué vida más interesante. In her backyard, we'll find the bunny rabbit statue jumping in the air on top of a pyramid. En su patio vamos a encontrar la estatua del conejito brincando en el aire encima de una pirámide. Now this bunny rabbit statue we see in her backyard is an inside joke between her and her best friend Michael Jackson to symbolize her infamous hobby of jumping from husband to husband. El conejito es un chiste entre ella y su mejor amigo Michael Jackson. Ella brincar de marido a marido. And it was also said that she was one of the few people in the whole entire world with violet colored eyes. También decía que ella es una de las pocas personas en el mundo entero con ojos color violeta, perdón. Now we're moving on to the next upcoming yellow mansion, which was renovated in the year 1972 by the old defensive lineman from the Miami Dolphins team, Bob Kuchenberg. Próxima mansión amarilla fue renovada en el año 1972 por el jugador ofensivo de los Delfines de Miami, Bob Kuchenberg. Now this yellow mansion was also featured in the film known as The Specialist with Sylvester Stallone and Sharon Stone. And yes, it was the mansion that blew up at the end of the movie. La mansión amarilla también fue usada en la película El Especialista con Sylvester Stallone y Sharon Stone, y sí, fue la mansión que se explotó al final de la película. Bakit kitang dibag mo siya gayam? Dibag mo gayam din. Now the next mansion I will be introducing is the largest, most luxurious mansion on Star Island. Próxima mansión que voy a introducir es la más grande, más lujosa en la Isla de las Estrellas. Coming up on our left took almost 3 years to build at a cost of $50 million. That is 50. There are only 2 people living on the property. Palm trees you see lining the backyard were imported from South Africa at a cost of $10,000 each palm tree. There are 32 in total. Linda mansión que en nuestro lado izquierdo cogió casi 3 años de construir a un costo de $50 millones. Solamente 2 personas viviendo en la mansión. Palmeras que vemos en el muelle fueron importadas de Sudáfrica a un costo de $10,000 cada palmera. Hay 32 en total. Now the property is owned by the billionaire Dr. Philip Frost, owner and president of the pharmaceutical company known as IVAX. Only Dr. Frost and his wife Patricia live on the property. La propiedad le pertenece al millonario Dr. Felipe Frost, presidente de la compañía farmacéutica IVAX. Solamente el doctor y su esposa Patricia viven en la propiedad. Now we are still moving alongside Dr. Frost's property. We only saw the main mansion.
Now we're going on the side of his property. He purchased a land here on the left for $15 million to turn it into his own botanical garden, which is a greenhouse past the palm trees on the left. Todavía pasamos por el lado de la mansión del doctor. Él compró el pedazo de terreno, nuestro lado izquierdo, por $15 millones para convertirlo en su propio jardín botánico, que es el edificio detrás de las palmeras, lado izquierdo. And also, if you didn't notice, we are still moving alongside his $10,000 South African palm trees. They surround his entire property. Si no notaron, todavía podemos ver sus palmeras de Sudáfrica, 10,000 cada una alrededor de su entera propiedad. Mediterranean-style mansion, creamy color, orange rooftop. En unos cuantos momentos vamos a encontrar la próxima mansión, estilo mediterráneo, color crema, techo anaranjado. Upcoming Mediterranean-style mansion, cream in color, orange rooftop, was previously owned by the famous singer, Spanish icon, Julio Iglesias. Próxima mansión, estilo mediterráneo, color crema, techo anaranjado. Pertenecía antes al famoso cantante Julio Iglesias. Now they say every 30 seconds, one of his songs is heard around the world. Dice que cada 30 segundos una de sus canciones se puede oír alrededor del mundo. Now this is also one of 3 properties he owned here in Miami. Esta también es una de las 3 propiedades que pertenecía a él aquí en Miami. Upcoming Red Mansion is owned by the German entrepreneur Thomas Kramer. Thomas Kramer is a gentleman in charge of bringing luxury living to South Beach for the first time through his design of the Portofino Towers, which is the largest tower in South Beach. Próxima mansión color roja le pertenece al empresario alemán Thomas Kramer, caballero encargado de traer la vida lujosa a South Beach por primera vez con su diseño de las torres Portofino, esa torre más alta en South Beach. Now my favorite part of his red mansion is his $80,000 AC unit that not only cools off the inside of his mansion but his backyard as well. Parte más favorita también en su mansión roja es su sistema de aire acondicionado de $80,000 que enfría dentro de su mansión y su patio también. Last mansion on Star Island is in the last upcoming corner, completely covered by palm trees. All you'll be able to see is a 2-tone beige wall here outside. Última mansión en la isla, que en la última esquina, completamente cubierta por las palmeras. Solamente se ve el muelle crema aquí atrás. Last mansion on the left is owned by the famous rap producer, clothing designer. Última mansión, la de izquierda, le pertenece al productor de música rap y diseñador de ropa, Sean Puffy Combs. Sean Diddy, P. Diddy, Puff Daddy. And with that, ladies and gentlemen, we conclude Star Island. In future moments, we'll be reaching Palm Island next. Y eso, damas y caballeros, concluye la Isla de las Estrellas. En unos cortos momentos llegamos a la Isla Palma.
tunnel that connects this two-story house to the main property will be seen past the palm trees and the 3 white lawn chairs we'll see outside. Nuestro lado izquierdo llegamos a la Isla Palma, que a la orilla encontramos la casita de 2 pisos, azul y blanca, techo marrón, que es donde los guardaespaldas del famoso mafioso de Chicago, Alfonso Al Capone, vivían. Hay un túnel que conecta la casa de 2 pisos a la casa principal, que queda detrás de las palmeras y las 3 sillas blancas que vemos aquí afuera. Now this was Al Capone's winter home. He spent many winters here in South Florida. He did go to jail in the year 1931 for the evasion of taxes. Esa era la casa de invierno de Al Capone. Pasó muchos inviernos aquí en la Florida. En sí fue la casa en el año 1931 por la evasión de impuestos. Now the captain is making a right turn. Once he finishes, we'll find the Al Capone property once again on the right. Those of you who didn't get a chance to see or take your picture, next up is Hibiscus Island. Capitán está haciendo la vuelta hacia nuestra derecha. Cuando él termine, vamos a encontrar la mansión del Capone en nuestro lado derecho. Próximo tenemos la isla Hibiscus. Many famous artists have rented out the property for special events, after parties, movie scenes, TV shows, and much more. Muchos famosos han rentado la propiedad para fotografías, eventos especiales, fiestas, escenas de película, televisión y mucho más. The singer Shakira rented out the mansion for a photo shoot, and the singer Usher for an after party after the MTV Music Awards. La mansión ha sido rentada por la cantante Shakira para fotografías y el cantante Usher para una fiesta después de los premios MTV Music Awards. Next up is a small island recognized as Monument Island. Próximo tenemos la pequeña isla que se le conoce como la Isla Monumento. Una neverita y grupo de sus amigos para divertirse. Now the island only consists of the monument in the center and the palm trees that surround it. You'll find nothing else. La isla solamente consiste del monumento en el centro y las palmeras alrededor. Now, Biscayne Bay, which we're on now, is made up of 23 islands. 22 of those islands are artificial or man-made islands. Now the only natural island part of the bay is Miami Beach. All the islands that have been introducing, which include Monument, Hibiscus, Palm, Star, Loomis, and Fisher, are all artificial man-made islands. La bahía de Biscayne, en cual estamos ahora, es hecha de 23 islas. 22 de esas islas son artificiales, hechas por hombre. La única isla natural es Miami Beach. Todas las islas que estoy introduciendo, que incluyen la isla Monumento, Hibiscus, Palma, Estrella, Loomis y Fisher, son todas artificiales, hechas por hombre. Now coming up on our right, we'll be arriving shortly at the next artificial island part of Biscayne Bay, recognized as the Lido Island. Nuestro lado derecho estamos llegando a la próxima isla artificial, parte de la bahía que se llama la Isla de Lido. As we move forward, we'll find shortly the next property on Toledo Island, which will be a white flat rooftop mansion. Right interior, we'll first see the small white boat outside in the dock above the water named Dorina. Now this upcoming property is owned by the Mexican pop star Golden Girl Paulina Rubio. You may have seen her as one of the judges on the TV show known as X Factor, Bill Golden Curls. En el corto momento vamos a encontrar la próxima propiedad de la Isla de Lido, mansión blanca, techo plano, interior rojo, barco blanco, que vamos a ver primero afuera en el muelle encima del agua. Próxima propiedad le pertenece a la chica dorada, cantante mexicana Paulina Rubio.
We'll be seeing the white boat coming up here on the right interior once we move closer. Once again, Delito Island. Vemos el barco blanco aquí afuera en el muelle, interior rojo, mejor de ese lado, Isla Delito nuevamente. Now we are on our way back towards downtown Miami. We'll be reaching in a few short moments the last island on the tour, which is Watson Island. We are going to continue alongside the Venetian Islands, all on the right, connected by one bridge known as the White Venetian Causeway. Now, the Venetian Causeway is one of 3 bridges that leads towards Miami Beach, but it is less used, less popular now that there is a toll you have to pay to cross it. The Venetian Causeway is the oldest bridge in Miami, built back in 1913, originally named the Collins Bridge, after the gentleman John Collins, who started the construction of the bridge. Estamos en camino de vuelta a downtown Miami y en unos cortos momentos vamos a encontrar la última isla del tour, que es la isla Walse. Vamos a seguir por del lado de las islas venecianas, todas en nuestro lado derecho, conectada por un puente que es el puente blanco veneciano. Puente veneciano es uno de los 3 puentes que va en dirección a Miami Beach. Ahora es menos usado, hay menos tráfico ya que hay que pagar para cruzarlo. Puente veneciano originalmente se llamaba el puente Collins, después el caballero